Muy bien, hoy quisiera hablarles sobre la libertad. Es una de las bendiciones más grandes que conlleva la redención, la salvación que Dios nos ha dado. Y vamos a hacer un poquito de historia. Si uno lee el libro de Génesis, vamos a hacer, capítulo 1, luego de la creación, o en el momento de la creación, Dios, posiblemente es el verbo el que habla, el Señor Jesús, usando un término plural, dice, hagamos, versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, fíjese esa palabra, señoree. Ya desde el comienzo Dios le está dando al hombre una tarea de administración, de gobierno, como si fuera el virrey de la tierra, o sea, en representación de Dios. ¿Y dice en qué, señores? Son los peces, las aves, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice el 27, reafirmando la manera de crearlo. Quiere decir que el hombre fue dotado con libertad, una libertad absoluta. Pero cuando el hombre se revela, cosa que ocurre en el capítulo 3 de Génesis, tenemos el registro histórico y biográfico de Adán y Eva, todo aquello que Dios le había dado como derecho de señorear, de sojuzgar, otro término que está en el libro capítulo 1 de Génesis, todos esos derechos fueron cedidos a aquel que le tentaba. O sea que Satanás se transformó en un ocupa del mundo, y es por eso que siglos después, otro escritor bíblico ya en la antípoda del tiempo, Moisés escribió Génesis, y Juan, cuando escribe su primera carta, dice en el capítulo 5 que y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa idea, estar bajo el maligno, es como que Satanás le canta una canción de cuna y a quien está acunando es este mundo. Por eso, de alguna manera, la pérdida de nuestra libertad hizo que Dios, que tenía derecho sobre la creación, que se le había cedido al hombre, estaba frente a un usurpador que justamente en el momento de la cruz, cuando Jesús entrega su vida, recupera todo aquello que aún el diablo le había ofrecido, porque en la tentación del desierto, el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo. Y Jesús no dijo, me estás mintiendo. Simplemente sabía que no era el camino por el cual recuperaría. Ahora, el propósito de Dios es otorgarle nuevamente al hombre la libertad que hubo de perderse en el momento que el hombre escuchó, mejor dicho, la mujer, y luego extendió esa invitación al hombre, donde en una conversación muy astuta, y si lo traducimos en términos de libertad, es como si la serpiente le dijo a Eva, ¿seguro que tenés toda libertad de hacer todo lo que quieras en este jardín? Mira, hay algo que libertad no tienes, es tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal. O sea, que te faltaría algo más para completar tu libertad. Y en la búsqueda de esa libertad, estoy haciendo un juego de palabras, el hombre perdió su libertad. Por eso se recupera, y ahora sí vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, que demuestra, por supuesto lo dice un teólogo como Pablo, en palabras muy importantes, porque la salvación que Dios ofrece y da, trae libertad. Y aquí lo vemos bien graficado, porque habla de libertad, dice, hablando de Jesús, el cual nos ha librado. Ahí está el término libertad, conjugado con en un verbo en pasado, porque habla de la cruz. ¿Y de qué? Ahí te dice, de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, y acá vamos a ver una palabra muy importante en la Biblia, que representa la esencia de donde proviene la libertad en la salvación. Redención. Redención por su sangre. Quiere decir que estábamos en un reino de oscuridad, en un reino de tinieblas, y el maravilloso acto de gracia del Señor nos traslada a un reino de luz, a un reino de libertad. Todo en base a esta redención. La palabra redención ya se había usado en algún término en el Antiguo Testamento referido
a la situación social cuando alguien se podía casar con una viuda, lo ven en el libro de Ruth. Pero en el término en el tiempo de Jesús y antes, la palabra redención había surgido no del mundo, vamos a hablar así, del mundo religioso. Había surgido del mundo comercial. Entonces, vamos a ver en la pantalla que sigue, por favor, Tommy, bueno, ahí está, las varias palabras que están en el griego, no sé nada de griego, pero sí el significado lo podemos buscar. Entonces, redimir significa pagar en un mercado donde todo se vendía. Especialmente está referido al mercado de esclavos. Mercado de esclavos. Entonces, el que iba y pagaba el precio tenía el nombre de redentor. Esos términos comenzaron a usarse en la revelación bíblica y de ahí quedó, y ahora ya no se admite más que otro sentido más que el espiritual, que el Señor Jesús es nuestro Redentor porque es el que pagó el rescate en nuestra redención. Ahora, es interesante saber el origen de las palabras. Por ejemplo, ahí en Colosenses, cuando habla la palabra redención, es una de las palabras de más amplio significado en su alcance, porque empieza en el original con la palabra que es apo, que quiere decir mirar hacia atrás en la obra eficaz de la gracia que me lleva a mi nuevo estado. ¿Cuál estado? La libertad. Así que allí, en Colosenses, se escogió una palabra de las más profundas, porque quiere significar la verdadera libertad. Entonces, en la palabra que sigue, vamos a ver que ese nombre ahí de redención es lutro. Acuérdense, lutro, ¿no? Y entonces, hay tres palabras que se usan en la literatura bíblica. Primero, agorazo, que es pagar. Después, exagorazo, la segunda palabra, quiere decir pagar y sacar. Pero la otra, la tercera, que es la que está ahí en Colosenses, por eso dije que es la más profunda, es pagar, sacar y cortar las cadenas que mantienen a alguien atado en esclavitud, a alguien que ha perdido su libertad. Entonces se refiere a pagar un precio. Por eso dice ya ahora Pedro, no Pablo, en su carta, capítulo 1, dice, sabiendo que fuiste rescatados, la misma palabra que tiene que ver con redención, rescatados, simboliza libertad, es comprar al esclavo, de vuestra vana manera de vivir, y dice que le heredamos a nuestros padres. O sea, Dios pagó el precio nuestro con un dinero incorruptible. Por eso dice allí, la sangre preciosa de Cristo obrada en nuestro favor. Ahora, ¿cómo empezó todo? Volviendo al inicio. Empezó en un ambiente de libertad. El hombre buscando una supuesta mayor libertad, perdió la libertad. Entonces, quiero decirles que solamente Adán y Eva tuvieron libertad absoluta en sus decisiones. Los que vinimos después, bueno, hay una cadena de personas que estuvieron entre ese momento y nosotros, tuvimos lo que llamaríamos un arbitrio condicionado. ¿Por qué? Porque el pecado fue heredado en los descendientes de Adán hasta nosotros. Entonces, estamos allí, el primer hombre era capaz de pecar y era capaz de no pecar. Pero los que seguimos de él, ya teníamos una traba en nuestra libertad espiritual y estábamos condicionados. Por eso Pablo, cuando habla, el apóstol, habla de su historia personal, en el capítulo 7 de Romanos, donde habla realmente como no cristiano, en el capítulo 7 hace un recuerdo de la vida anterior a Cristo y llega a decir una palabra, no puedo mencionar todas, pero dice en 7:14 que él estaba vendido al pecado. Nunca jamás, aunque un cristiano pueda tener sus falencias en su crecimiento, etapas de inmadurez o usando la palabra de la Biblia, niño en Cristo, carnal, jamás puede estar vendido al pecado. El vendido al pecado simboliza a alguien no cristiano. Entonces, ser libre es de verdad conocer de verdad a Dios. Bueno, traje una imagen, la placa que sigue, de una técnica que se usa en África y en Ecuador para atrapar a los monos y que grafica un poco cómo el mono pierde su libertad.
utilizan un coco, le hacen un agujero, atan el coco y adentro de este fruto ponen lo que más le gusta al mono, que generalmente son frutas de la selva y arroz. La dimensión del agujero es pequeña, entonces el mono puede meter la mano y entonces atrapa todo aquello que le gusta porque sabe lo que es, y cuando intenta sacar la mano, su mano llena ya no pasa por el pequeño agujero del coco, pero como no es inteligente, no suelta lo que agarró, entonces queda atrapado y así luego lo llevan y pierde su libertad. Es llamativo que es algo parecido a lo que nos ocurrió a los seres humanos, en la persona de nuestros padres en el origen de la historia. Buscando una ansiada o ampliar sus derechos de libertad, quedaron atrapados y perdieron su libertad. Ahora, nacieron 3 cadenas en el momento, especialmente según relata la Biblia, la placa que sigue. La primera cadena que ató al hombre en la esclavitud, y todavía nos ata, lamentablemente, hasta nosotros, es la cadena de esclavitud del yo. El yo. Es el que yo me creo mejor persona del mundo, me creo mejor padre, me creo el mejor cristiano, etcétera, etcétera. El yo es algo que nos tiene atrapados y vivimos, de ahí viene la idea del egoísmo que entorna nuestras vidas. Y no podemos ir contra ese problema por nosotros mismos porque consideraríamos la aniquilación de nuestra persona. Necesitaríamos un agente externo que nos auxilie para salir de nuestro yo. Justamente eso es lo más central del Evangelio para hacernos libres. Pero hay una segunda cadena que nos atrapó, es la cadena de la carne. Este es un enemigo interno que se contrapone, como dice la palabra, contra el espíritu. Y hasta aún la Biblia da los frutos de la carne, que los pueden leer en el libro de Gálatas, que son todo tipo de acciones, que tienen que ver con la conducta humana, con la ética. Entonces, uno dice, ¿cómo resolvemos este problema interno? Hace unos años, cuando se permitía fumar en los bares, una vez íbamos a conversar con un hermano, amigo, para compartir el Señor, y salíamos llenos de humo, porque nadie respetaba a nadie, ¿no? Hoy, gracias a Dios, eso está bueno, ¿no? Pero una manera de evitar el humo era contener la respiración. Pero no podemos contener la respiración media hora, solamente unos pequeños segundos. Bueno, de la misma manera, no puedo dejar de respirar. Esta carne no puede dejar de trabajar en mí porque es la continua invitación a apartarme de Dios y hacer lo que Dios no aprueba. Y una tercera cadena que también cayó en el momento del hombre, que el hombre se desvió de la intención del propósito de Dios, es la cadena del mundo. Ese es un sistema, es una organización, viene de la palabra cosmos, de ahí viene cosmético, ¿no? Es todo lo que intenta atrapar nuestro interés para que podamos ir a hacer aquello que Dios no aprueba. Por eso Juan decía, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ojo que no son las cosas físicas. Decía un pastor que hay que tener mucho cuidado con el mundo porque es lo mismo que si vos estuvieras vestido de blanco en un taller mecánico. Inevitablemente con algún toque que haces de alguna de las herramientas o de las cosas que tenés, inevitablemente te vas a manchar. Por eso Pablo aconsejaba que no nos conformemos a este mundo, no adaptemos las formas. Así que, ¿cuándo es que somos libertados? Bueno, ahí hay una imagen de una manzana, no crean que la tentación no fue una manzana, pero siempre se grafica para que uno lo ilustre, ¿no? No se sabe el fruto exactamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo te liberta? El Señor nos liberta a través del Señor Jesús. Ahora, Jesús dijo en uno de sus sermones en Juan 8, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El conocimiento de la verdad está emparentado con la libertad. Por eso debemos conocer el mensaje de Dios para disfrutar la auténtica libertad. Ahora, uno puede pensar, ¿soy libre simplemente en el comienzo de mi vida cristiana? Porque después como ser humano y aún cristiano, aunque yo no quiero pecar, hay posibilidades de hacerlo y lo hago. Entonces, como hay posibilidad de pérdida de libertad, Cristo es un libertador permanente. Dice Pedro que somos elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para ser
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Quiere decir que la sangre de Jesucristo actúa en forma permanente para provocar la limpieza que otra vez quiere llevar mi vida a la esclavitud. Esta semana pasé en el WhatsApp una ilustración de un hombre que, esta es una historia de hace 150 años o más. Un hombre, un orador, que estaba predicando y estaba allí entre los que estaba escuchando era el famoso predicador Moody, cuando era joven. Y este hombre dijo, quiero compartirle brevemente lo que he aprendido en 42 años. Y entonces Moody dijo, si este hombre va a compartir la fórmula de lo que comprendió luego de 42 años, es bueno que escuche. Y el hombre dijo 3 cosas que vienen muy bien para lo que estamos conversando sobre la gracia y la libertad. Yo no puedo hacer nada, en primer lugar, para ganar salvación. Segundo, Dios no requiere que yo haga algo. Y tercero, gloria a Dios, que Jesucristo ya lo hizo todo. Por eso, la placa que sigue, Cristo aplica el potencial de la cruz al yo. El famoso versículo que está allí anotado, Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces no vivo yo. Si dijimos que la primera cadena que ató al hombre cuando se fue de la órbita de Dios, de la autoridad de Dios, es el yo, acá encontramos en el corazón del Evangelio, aunque está en el libro de Gálatas, la respuesta que Dios trae para que yo pueda ser libre, y vos también, de este elemento que nos esclaviza, el yo. Porque Jesucristo no solamente murió por mis pecados y por tus pecados, sino que en el momento que Cristo moría, dice el texto de la Biblia, que nosotros también moríamos. O sea que el único remedio que la Biblia indica para el yo no es su mejoramiento, no es mandarle un estado de condenación indicándole todos los defectos que trae o todas las consecuencias malas, sino la cruz. El yo, el único remedio que otorga la Biblia es la cruz, morir. Porque si vos estás muerto, ¿con quién podés pelear? Si vos estás muerto en Cristo, ¿quién puede llegar a ofenderte? Si vos estás muerto con Cristo, ¿quién puede llegar a molestarte? Porque todo aquel que obra contra ti, obra con el Cristo que debe gobernar así tu vida. Así que Cristo aplica el potencial de la cruz al yo. Primera cadena que dijimos que ató al hombre. Pero hubo una segunda cadena que ató al hombre, que es la carne. Dijimos que este es un enemigo interno. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. El mismo remedio, la cruz. Todo aquel que iba a la cruz, excepto Jesús, no volvía más a la vida. Era un instrumento de muerte y cruz es símbolo de muerte. Y dice que se ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por supuesto, son los pasiones y deseos contrarios a Dios. Así que la cruz es el remedio para este yo que me esclaviza. Pero la cruz es el remedio para la carne, que también con sus pasiones y malos deseos interviene perjudicando mi vida. Pero también el remedio de muerte para el mundo, que sería la tercera cadena de esclavitud, dice el libro de Gálatas, Cristo aplica el potencial de la cruz también al mundo. Repasemos. El potencial de la cruz obra en el yo, a morir. El potencial de la cruz obra sobre la carne, debe estar crucificada con sus pasiones y deseos. Y tercer lugar, la potencial de la cruz también obra contra el mundo. Dice casi al final de Gálatas, pero lejos estoy de mí gloriarme, decía Pablo, sino en la cruz, y simboliza muerte, de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por eso, ¿cuándo de verdad soy libre? Le contesto con un texto de la Biblia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en el inicio de Filipenses. Entonces, desde el momento en que vos dejás de vivir a Cristo, volvés a ser esclavo. O sea, quiere decir que un cristiano también puede ser esclavo si no vive en Cristo
y se aplica en su vida el remedio de la cruz para el yo, para la carne y para el mundo, cambiamos de micrófono, sigue siendo esclavo. Por eso no se puede intentar otro camino, porque la Escritura es clara. ¿Querés ser libre de esta esclavitud del yo, de la carne y del mundo? Hay un solo remedio, la cruz de Cristo, en la cual nosotros morimos junto a Cristo. H. Ironside fue un famoso pastor, creo que era de origen inglés, ya de hace como 200, 150 años por lo menos. Fue pastor en la iglesia de Moody en Chicago. Y él cuando era niño, sus padres, eso lo cuenta en un libro llamado La Santidad, pertenecían a un grupo pietista. Eran personas de santidad extrema, y fíjense los cuidados extremos que hacían, que un domingo, por ejemplo como hoy, él como hijo no podía jugar con un juguete. Aún también no podían tocar los instrumentos musicales porque eran una concepción de la santidad que era puramente humana. Y entonces, cuando dice que él se equivocaba, este hombre, que luego llegó a ser tan conocido, el padre le decía, yo dudo que seas cristiano, porque un cristiano no peca. Entonces, él se esforzaba. Cuando llegó a la vida de joven y adulto, él dijo, y lo dice en su libro, vos no podés librarte de nada si no te libra Cristo. Eso lo dice en esencia la Escritura. No es tu esfuerzo desorbitado por luchar con algo imposible. No lo vas a lograr. Solamente el remedio del Evangelio es la cruz para el yo, para la carne y para el mundo. Ese es el remedio que Dios nos está dando. Por eso debemos estar enamorados del Cristo real, el Cristo de los Evangelios. No imaginemos que el Señor Jesús iba a la sinagoga para ser más santo todos los días. No, Él iba los sábados, no era como los fariseos. Él participaba de fiestas, pero no para contaminarse con las ideas del mundo, sino para llevar luz donde había oscuridad. Por eso fue a la casa de Simón el fariseo, por eso fue al lugar donde se hacía la boda y multiplicó o cambió o transformó el agua en vino. Ese es el Cristo real. Y necesitamos vivir a ese Cristo. No queremos vivir el Cristo de la historia, ni el Cristo de la religión. Eso no nos interesa. Ni el Cristo del dogma. Me interesa vivir al Cristo vivo. Es el que funciona e interviene en nuestra vida hoy. Está a mi lado en los momentos de soledad, en los momentos complicados. Y sobre todo, me ayuda a caminar el camino del seguimiento, el seguimiento de la vida cristiana. Porque yo no puedo. Yo no puedo. Solamente puede Él en mí. Este es el Cristo que hoy necesitamos. Y este es el Cristo que tiene los brazos abiertos y que siempre tiene espacio a su lado para cualquiera. El Señor no discrimina a nadie. Por eso disfrutemos la libertad. Ahora, el legalismo, que es un tema que trata Pablo y que aconteció en la iglesia del principio, puede ser una sombra que palidece la verdadera libertad, que la quiere embargar y que la quiere quitar. El libro de Gálatas fue escrito para un grupo, era una región del mundo, lo que es Turquía hoy, y Pablo la visitó por lo menos en los 3 viajes que fue voluntario. El 4º viaje a Roma, el viaje último fue forzado. Pero en los 3 primeros viajes estuvo en ese lugar, varias iglesias había ahí, pero se había contagiado de este legalismo que manchaba la libertad. ¿Qué es el legalismo? Para acordarse hay 5 R's. Reglas, reglamentos, requisitos, rituales y restricciones. Eran todos de origen humano con todo objetivo. Si la persona no era cristiana, es para hacerle ver que cumpliendo eso podía salvarse. Una cosa terrible, iba contra la cruz de Cristo eso. Y si ya eras cristiano, tratando de forzarte con estas reglas, restricciones, rituales, reglamentos, para tratar también de agradar a Cristo. Tampoco sirve, porque es Cristo en vos, el secreto de la vida cristiana. Por eso, Gálatas 2:20, que hablamos de que con Cristo estoy juntamente crucificado, es como el corazón de toda la victoria, la libertad del cristiano.
y está puesta allí como verdadera solución. Por eso necesitamos ser libres de la esclavitud del legalismo. Pablo dice, estoy asombrado. Usó palabras muy fuertes, ¿no? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Por qué? Porque ahora están siguiendo un evangelio diferente, ¿no? Así lo llaman, capítulo 1. Y dice, porque escuchan a los que pervierten el evangelio. O sea, el evangelio en su pureza, cuando se le graba cosas humanas, dejaba de tener la eficacia que debía tener. Así que el legalismo se define como aplicación de leyes, reglamentos humanos para la base de la justificación, o sea, la salvación, o para la base de la santificación. Los dos caminos están fallados, son errados. Miren, eso hace mucho tiempo lo tenía yo anotado. Cuando uno trata de seguir el legalismo, se transforma en un esclavo y pierde su libertad. Cuando uno se considera como verdadero hijo, como dice Gálatas, dice 4:7, ya no eres esclavo. ¿Por qué decía esas palabras? Porque los que se sometían a evangelios diferentes terminaban siendo esclavos, porque fabricaban normas humanas, tratando de agradar a Dios. Y entonces está la religión, vamos a llamarla así, en el buen sentido de la palabra, religión es religar el vínculo con Dios. La puedo optar como siendo un esclavo o como siendo un hijo. Dios me quiere como hijo. También de alguna manera simbólicamente soy esclavo por voluntad propia. Pero el concepto ser libre, dice, un esclavo es aceptado por lo que hace. Un hijo es aceptado por quien es. El esclavo está ansioso de complacer al amo para ser aceptado. El hijo descansa en el amor del padre y sabe que es aceptado. El esclavo es aceptado por su desempeño, su acción, pero el hijo es aceptado por su relación. El esclavo es aceptado en base a su productividad, lo que hace, el desempeño, pero el hijo es aceptado en base a su posición. El esclavo sabe que si fracasa puede perder la consideración de su amo, pero el hijo, si fracasa, puede ser disciplinado amorosamente por el padre, pero sigue siendo hijo, es parte de esa familia. Por eso Dios nunca utiliza esta palabra, te amo porque, eso sería un condicional. Te amo si es que, eso es un condicional. Son expresiones que no van con Dios, porque Dios es incondicional, nos ama y no quiere que vivamos bajo ninguna cadena de esclavitud. Bajo el legalismo soy esclavo de mí mismo, otra vez lo que del comienzo, volver al yo. Agrando el yo, hago un super yo y lo lleno de leyes para que arbitrariamente terminen gobernando mi vida y me hacen peor esclavo que del comienzo. Ahora, necesitamos ser libres también de la esclavitud de la crítica. Dice allí el libro de Gálatas, lo he tomado porque en ese libro se trata de están los secretos de cómo vencer los evangelios cerrados, los legalismos inútiles. Y entonces primero habla de que puedo ser libre del legalismo. Segundo, soy libre de la crítica, porque dice que esos falsos hermanos que se habían infiltrado en esas iglesias, dice que venían a espiar, entraban, dice verso Gálatas 2:4, que se introdujeron escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso el libro de Gálatas es un canto a la verdadera libertad y cómo librarnos de todas aquellas cosas que tratan de asirnos otra vez hacia la esclavitud. Así que esa gente que espiaba vinieron de otra iglesia de Jerusalén a ver cómo estaban las cosas en esa zona. Y parece que muchos de ellos traían ideas humanas y es por eso que terminaban siendo esclavos de la crítica, porque la gente quería someterse a las ideas y a las órdenes no bíblicas de supuestos maestros, que como dice Pablo, traían un evangelio equivocado. Pero también necesitamos ser libres de la esclavitud del fatalismo. Le explico qué quiere decir esto. En Gálatas 4:3 dice que cuando éramos niños estábamos esclavos, otra vez la palabra, contrapuesta a libertad, bajo los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo, en la expresión de Pablo, es un concepto muy amplio que también incluye a las fuerzas de la naturaleza, a las estrellas, a los planetas, porque
es la idea de que ellos pueden influir sobre nuestras vidas. Es la idea que tiene el horóscopo, el zodíaco. Mucha gente que se sujeta a lo que se lee en un periódico, en algún lugar donde hay predicciones del horóscopo, el punto central es que se cree que los astros que están dando vuelta en el universo determinan la vida del hombre. No, nada que ver, eso es una idea esotérica y ocultista. Por eso dice la Biblia que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces ser esclavo del fatalismo era aquellos que se sometían a la idea de que los astros gobernaban tu vida y entonces estaban a cada rato justificando lo que les pasaba con las ideas del fatalismo. ¿Ocurrió? Bueno, porque Júpiter estaba contra vos y te ocurrió eso. Eso es una locura. Por eso el Señor, a través de Pablo, habla de aquellos que estaban en la infancia o en la esclavitud de los rudimentos del mundo. Tienen que dejar esto y dejar el fatalismo. Dios es Dios y yo no soy de ninguna manera víctima de ningún destino. El destino de cada uno de los cristianos lo determina Dios exclusivamente. Por supuesto que hay decisiones humanas que muchas veces van en contra de los propósitos de Dios. Por eso, ¿cómo opera la gracia? La gracia es la que nos trae libertad. ¿Cómo Dios nos libera? La cruz entonces nos libera del legalismo, nos libera de la crítica y nos libera del fatalismo. Ahora volviendo por último, ya finalizando, a Gálatas 2:20, un versículo muy, muy importante en el Evangelio. Nos muestra, en primer lugar, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, represento una vida ejecutada. Dice una historia, un famoso pastor llamado Robert Lee, fue muy famoso en una época, su anhelo era visitar Tierra Santa. Bueno, el anhelo de todo cristiano, ver el lugar, a lo mejor del Monte Calvario, lugares muy importantes en el ministerio de Jesús. Muy bien, el guía que tenía, porque parece que había ido con un grupo, determinó que en ese momento iban a ver el Monte Calvario. Bueno, el guía pasa a recoger a todos esto pasó hace como 50, 80 años, los pasa a recoger, los lleva a ese lugar y se le ocurre hacerle al guía la pregunta, ¿quiénes de ustedes estuvieron antes aquí? Porque todos pensaban que era la primera vez que estuvieran. Entonces este pastor Robert Lee dice, para asombro de todos los que estaban, levantó la mano y dijo, yo estuve acá. Pero habían escuchado que nunca había viajado a Tierra Santa. Entonces, ¿cómo era posible que alguien dijera que había estado en el Monte Calvario si jamás en su vida había asistido a la Tierra Santa? Y después dice, ¿cómo es que estuvo? ¿Cuándo estuvo aquí, señor Lee? Y entonces muchos, llenos de asombro, no entendieron la respuesta, porque él dijo, estuve aquí hace más de 2000 años. Porque es verdad lo que dice Gálatas 2:20. No lo dice ahí, lo dice otra parte de la Biblia también. Con Cristo estoy juntamente crucificada. Así que una vida ejecutada, una vida emparentada con el yo, con una mala manera de vivirla, con deseos indebidos y pasiones y todo aquello que confronta con el plan de Dios. Entonces, Jesucristo no solamente fue al Calvario, a la cruz, para morir por nuestros pecados, pero yo y vos, que éramos fábricas de pecado, también teníamos que estar allí para que esa fábrica se anulara. La mejor fábrica del mundo, imagínate cualquier producto, desde auto a cualquier producto alimenticio, tiene una fuente de energía. A veces viene de algunas empresas muy grandes, tienen su propia fuente de energía. Pero si alguien le corta el suministro de esa fuente de energía, esa fábrica no puede producir. Bueno, si yo estoy juntamente crucificado con Cristo, la fuente de energía que me vincula con el pecado, al ser declarado muerto junto con Cristo, soy incapaz de pecar. ¿Porque han visto a algún muerto pecar? Tenía uno de los libros de Watchman Nee, creo un ejemplo que hablaba de alguien que había muerto y en su velatorio alguien le llevaba una de las cosas que más le gustaba al muerto. Y se la dejaron allí y por supuesto que no pudo saborear ni tomar nada de todo eso que le habían llevado porque estaba muerto. Por eso un muerto, cuando es tentado, no puede, excepto que vuelva a la vida, no puede pecar. Por eso Gálatas 2:20
nos indica que tenemos una vida que ha sido ejecutada. Estoy crucificado junto con Cristo. Pero lo interesante que también es una vida intercambiada. ¿Por qué? Porque dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un maravilloso y poderoso intercambio. Porque de la misma manera que he muerto, he resucitado juntamente con Él. Y Él vive en mí. Así que San Agustín de Hipona, que es un famoso creyente de la antigüedad, creo que siglo IV, algunas cosas que él escribió fueron buenas, otras fueron un poco equivocadas o bastante equivocadas, diría yo. Antes de ser cristiano, él tenía una madre devota, creo que se llamaba Mónica, y estaba muy preocupado por su hijo porque tenía una vida licenciosa. Era un hombre lujurioso, andaba con prostitutas. Bueno, no quiero describir la vida, pero una muy mala vida. Él llegó a Cristo porque una de sus pasiones era la oratoria. Y entonces, escuchando a un predicador, justamente porque no le interesaba el mensaje cristiano, le interesaba la oratoria de ese mensajero. Y realmente a través de él llegó a conocer a Cristo. Pero luego tuvo que enfrentar una vida nueva. Y de repente va por la calle y ve venir por la vereda de enfrente una prostituta que rememoraba sus antiguos días de placer. Entonces, venía por la misma vereda. Entonces él cruza la calle para no toparse con ella. Y entonces la mujer lo reconoce y empiezan los gritos. Y dice, Agustín, Agustín soy yo. Y él, sin dejar de caminar, pero alejándose de ella, le dice, sí, lo sé, pero yo ya no soy yo. Indicando que estaba viviendo una nueva vida. Es una experiencia que también nosotros podemos vivir. Agustín fue uno de los grandes predicadores de la gracia, aunque en otros temas se equivocó. Y también, tenemos una vida ejecutada, porque fue al Calvario junto con Cristo. Una vida intercambiada, porque la vida resurrecta, la vida nueva de Cristo, al convertirme en cristiano, viene a mí, con el único objetivo de revivificar mi vida y de dirigirla, porque Él sabe mejor nuestro futuro, nuestro presente y todo lo que nos acontece. Pero también es una vida que fue energizada, usando un término nuevo que se llama empoderada, con nuevas energías. Las energías del Cristo que volvió a la vida, superando todo obstáculo, venciendo todo enemigo, el diablo, el mundo y Satanás. Así que fíjense que el texto de Gálatas 2:20 termina que esa vida debe vivirse en la fe del Hijo de Dios. No con la fe, sino en la fe del Hijo de Dios, su fe en mí, su vida en mí, en mí. Esta es la libertad y es la gracia de Dios la que nos libera. Y finalizando, debemos remarcar que la derivación de la gracia, la prédica de la redención, la libertad, solo proviene del auténtico evangelio. Entonces ya lo último que veremos en esta reflexión es cómo podemos distinguir cuando un evangelio es auténtico y cuando no es un genuino evangelio. ¿Por qué razón esta pregunta? Porque el verdadero evangelio me libera. El falso evangelio me esclaviza. La prueba de la provisión es la primera prueba que debo ver. Pablo se cansó de decir, cuando escribía a los Gálatas, que justo estaban con el tema de la pérdida de su libertad y el coqueteo con la esclavitud y el legalismo y todo aquello que sumía al hombre en oscuridad, le dice, les hago saber, hermanos, que el Evangelio, capítulo 1 está, anunciado por mí, no es según hombre, ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio es revelación única de Dios. El Evangelio nos habla de la gracia de Dios. El Evangelio es simplemente Dios, ofreciendo la libertad genuina al hombre. La segunda prueba para determinar si el Evangelio es el real es la prueba del mensaje. ¿Cómo somos salvos? Pablo se encargó de decir, y yo creo que en el lugar donde está más claro, es en Efesios. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. El proceso completo de salvación no es de obra humana. Por eso es un mensaje de carácter sobrenatural. Y por último, y esencial,
la prueba del personaje. Ese evangelio auténtico, ¿a quién exalta? Solo a uno solo, que es el Señor Jesucristo. Por eso el evangelio exalta a Cristo. Por eso el evangelio, poder leer 1 Corintios 15, habla del nacimiento de Jesús, habla de su vida, de sus milagros, de su martirio, de su muerte, de su resurrección y su ascensión. Eso es evangelio. No un evangelio que hace referencia a Jesús, sino un evangelio que se centra en Jesús. Y no salgamos de ese centro meridiano, porque saliendo de él se pierde, se esclaviza al hombre y se pierde la auténtica libertad. ¿Qué es el evangelio? El evangelio quiere decir buena noticia. Es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. ¿Qué es la salvación? La salvación no es un credo, como algunos piensan. No es saber el plan de salvación. Puedo saber el plan de salvación y me voy derecho al infierno. No es tampoco un código. No es una causa. La salvación no es una iglesia, no es una religión. Es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Por eso la salvación, finalizando, no es creer en algo, sino es recibir a alguien. Por supuesto que al recibir a alguien estoy creyendo en él. Por eso, mis hermanos, no debemos dejar de vivir en la libertad, porque la libertad es la esencia del evangelio. Es volver, aunque tuvimos diferencias en nuestras decisiones, a gozar de esa libertad que quiso Dios ofrecer al hombre y que buscando una mayor libertad, el hombre cayó en esclavitud. Por eso te pregunto, mi amigo, mi hermano, ¿estás disfrutando esta libertad? ¿O te estás sometiendo a reglas, a restricciones, como decíamos recién, todo aquello que el hombre inventa, requisitos, reglamentos para vivir la vida cristiana? La esencia de la libertad es Jesucristo. Decía un autor humano que la libertad es el aire respirable del alma humana. Por supuesto, eso no está en la Biblia, pero es de acuerdo a lo que dice su mensaje, ¿no es cierto? Así que, hermanos, disfrutemos esta libertad. Disfrutemos al Redentor, que es el que trajo. Fue el que pagó, sacó y cortó las cadenas de aquello que éramos esclavos. Yo siempre me pregunto, ¿dónde estaría mi vida si no hubiera encontrado a Cristo? En un estado de disolución, porque el pecado completamente nos sigue esclavizando y nos termina matando, por supuesto, primero espiritualmente y termina físicamente. Por supuesto que nosotros tenemos la esperanza de un glorioso futuro, pero nuestro presente no debe estar embargado por ningún elemento que quite o haga sombra a la libertad. Por eso se enojó, uno lee el libro de Gálatas, se enojó muchísimo Pablo. ¿Pero por qué? Porque habían puesto en duda, habían manchado el Evangelio. Y manchar el Evangelio con un Evangelio muleto, falso, era manchar el centro del Evangelio, que es la persona de Cristo. Y el Señor tiene que verse claramente en nuestras vidas. Dice el Evangelio en boca de Jesús, si yo fue antes de la cruz, yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Que tengamos un sentido de atracción cuando nos cautive la persona de Jesús, nos asombre. Cuando estemos admirados de lo que costó nuestra salvación. Bendito sea el Señor, para que podamos disfrutar libertad gloriosa. No solamente para el más allá, sino para el más acá. En cada situación, que nuestra libertad no sea manchada de ninguna manera. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie para dar gracias a Dios y para disfrutar de esta bendita salvación que pertenece a Dios, dice la Biblia en el Salmo 3 y en Jonás capítulo 2, la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Señor nuestro Dios, gracias porque desde el inicio de la historia humana, cuando te dimos la espalda como raza, perdimos un bien preciado, que era la libertad. Y gracias, Señor, porque la redención
la obra de Cristo a nuestro favor, no solamente que pagó el precio de mi rescate, me sacó del mercado de esclavos y cortó mis cadenas. Y Señor, que nosotros, actuando bajo tu poder, y que vivamos Gálatas 2:20, con Cristo juntamente crucificados, podamos rechazar cualquier intento, ya sea de parte nuestra o de otros que quieren imponernos reglas, principios, reglamentos, restricciones, todo aquello que representa un evangelio opuesto al que está manifestado y que es del cielo, y cuyo centro es Jesús. Señor, danos poder para mantenernos firmes en un camino de libertad. Bendito sea tu nombre en este día, loado sea tu grande nombre, Señor, y permítenos gozar de este tiempo, mientras tú nos des este espacio aquí en la tierra de completa libertad, porque es la libertad no para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que debemos. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y les esperamos el próximo domingo.